quiere irlo buscando. Pero yo no le voy a hablar acerca de las guerras y todo eso. Yo le voy a enseñar cómo es que usted puede vencer. Y si le alaba, ¿sí? Y si le alaba, ¿y quién vive? Y en Cristo somos más que vencedores, amén. Entonces, dice, antes de leer la escritura quiero ponerse en contexto, que para que recordemos que no vamos a estar leyendo acerca de una guerra antigua de Israel contra Amalek, sino que en realidad en Éxodo 17 tiene mucho simbolismo, ¿sí? Tiene mucho simbolismo. Y aquí se desarrolla un conflicto que desde hace mucho, mucho tiempo, ¿sí? Desde el Génesis hasta el día de hoy tenemos esos conflictos, ¿sí? En Génesis 3:15 se encuentra la pelea entre la simiente de Dios y la simiente del hombre. Digo, la simiente de Satanás y la simiente de Dios. Nosotros somos la simiente de Dios, ¿sí? Entonces, los enemigos del hombre siempre han querido destruir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, el enemigo siempre le va a poner peleas y batallas para que usted no pueda cumplir el propósito que Dios tiene para su vida, ¿sí? Acuérdese que desde el principio, cuando la serpiente engañó a Eva, ¿por qué? Porque Dios tenía un propósito para Adán y Eva desde el principio, ¿sí? Pero se le apareció la serpiente y la engañó y bloqueó el propósito que Dios tenía para Adán y Eva, porque los hizo que pecaran. Si no hubieran pecado, otra cosa sería ahorita. No tendríamos que trabajar, estaríamos bien a gusto y todo. Imagínense que Eva no hubiera pecado. ¿Cómo estuviéramos ahorita? ¿Sí? Acuérdense que en aquel entonces Dios platicaba con ellos así. ¡Mijo! ¡Mejo! Así. Y Adán le decía, ¡acá estoy, papá! ¿Sí? Así. Como estoy hablando yo con usted, así hablaba antes él con Dios. ¿Sí? Pero el propósito del enemigo es bloquear el propósito de Dios para su vida y para nuestra vida. Entonces, por eso yo le tengo que enseñar cómo usted puede ser más que vencedor, ¿sí? Para que usted tenga las armas suficientes para que pueda defenderse del enemigo, ¿sí? Entonces, desde aquel entonces, Adán y Eva tuvieron a Caín y tuvieron a Abel, ¿okay? Entonces ya ve que Caín se puso enojado con Abel porque Dios recibió la ofrenda de Abel y la de Caín no. Entonces Caín se puso celoso y ¡pum! Mató a Abel. ¿Y por qué? Porque la simiente de Caín era una simiente mala, ¿sí? Entonces, el propósito de Dios para la vida de nosotros es cumplir el propósito. El propósito del enemigo para nosotros es que no cumplamos el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, si le seguimos en la historia, pues se acuerda, Jacob y Esaú eran dos, en el mismo vientre salieron y Esaú vendió su primogenitura y perseguía a Jacob. Y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Amén. Y de Esaú pues salieron los malos, los amalecitas y todos esos, ¿verdad? Y entonces, lo que yo les voy a hablar ahorita es de que esta es una batalla desde allá, antes de que nosotros naciéramos. Esta es una batalla entre Dios y el enemigo que ha sido siempre, y nosotros estamos ahí en medio. Amén. No es nuestra batalla. Dice un canto, pues no es mi guerra, sino es la de Dios. Es batalla de Dios, pero nosotros estamos en medio, y el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sí?, es que cumplamos su propósito. El propósito del enemigo para nuestra vida es que no cumplamos el propósito de Dios que tiene para nosotros. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a leer Éxodo. Éxodo 17. Éxodo 17, del 8 al 16. Y se pone de pie para referencia a la palabra. Y cuando lo vea de pie, quiere decir que ya tiene la palabra lista. Entonces dice la palabra
en el nombre de Jesucristo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Porque tu presencia está en este lugar, Señor, porque tú, Señor, siempre estás con nosotros, porque grande es tu misericordia, porque día a día y cada mañana, Señor, tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Bendito Señor, bendice tu palabra, Señor, abre el entendimiento, Señor, de los hermanos, Señor, abre el corazón de cada uno, Señor, para que podamos, Señor, entender, Señor, unge mis labios, Señor, con el carbón encendido de tu Espíritu Santo, Señor, para que pueda, Señor, enseñarles lo que tú quieres que yo ministre, Señor, lo que tú quieres que yo les enseñe en esta mañana. Bendito sea Dios. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ocupe su lugar. Entonces, ¿le falta pila a este o porque es un bzz? ¿No? Ok. Entonces, el Señor quiere enseñarnos esta mañana que día con día estamos en guerra. Y tenemos que entender de que enfrentamos una guerra. ¿Sí? El texto que leímos podemos ver cómo el Señor misericordiosamente le enseña a Israel a depender de Él para su provisión, ahí en el oasis de Refidim. Jehová ya se había revelado ante ellos anteriormente, en los versículos anteriores, habla de que salieron de Egipto, no me puedo mover, salieron de Egipto y el pueblo se quejaba contra Moisés y les decía: nos sacaste de Egipto, nos trajiste para acá y no tenemos agua, no tenemos nada que tomar. Y eran bien latosos del pueblo de Israel, oiga, así como nosotros. Sí, eran bien latosos y nomás estaban queje. Y pues imagínense el pobre Moisés ahí, otra vez ahí vienen estos, yo creo que así decía. Y luego les dice: pues ¿por qué me dicen a mí? Y ya va Moisés y se pone a orar y el Señor le dice: pues con la vara, pégale a la roca y de ahí va a salir agua. Y pues ya la historia pues ya se la saben, llega Moisés y le pega la roca, sale el agua y el pueblo tiene para beber. ¿Sí? Entonces, lo que el Señor quería enseñarle al pueblo era a depender de Él. ¿Sí? Que el pueblo dependiera de Dios para su provisión, ahí en el oasis. Jehová ya les había revelado como la roca de su salvación. ¿Sí? Les estaba dando agua de una piedra. Imagínense. Si yo traigo una piedra allá afuera, usted le pega y por más que le pegue no sale nada. Amén. Pero Dios es tan bueno que vio a su pueblo sediento en el desierto y con un palito así, mire, porque era una vara como yo creo que era como un palo de escoba así, y le pegó y salió el agua para que el pueblo bebiera. Se hizo un manantial del cual corrían ríos de agua viva. ¿Sí? Porque la roca representa a Jesucristo. Amén. Cuando lo estaba estudiando, aquí en este pasaje hay un montón de simbolismo que aplica al día de hoy a nuestra vida.
Y esa roca es Cristo. Esa roca es la fuente de vida, ¿sí? Que no solamente nos da el agua de vida, sino que nos da la salvación también. Amén. Entonces, usted vaya haciendo los enlaces en su mente de lo que Dios le quiere enseñar hoy. Entonces, esta no solamente era la roca que les daba agua, sino que esta era la roca de la salvación, que no solo involucraba la redención de los pecados, sino que además garantizaba la presencia permanente de Dios con ellos como su roca. Y esto involucraba también el sostenimiento diario, porque también el pueblo se quejaba: ay, que no saliste y ya no tenemos carne. Y Dios les manda codornices: ay, no tenemos que comer. Y Dios les manda el maná: ay, no tenemos que tomar. Dios les manda agua. ¿Sí? Dios era el proveedor de ellos, así como es el proveedor de nosotros en estos días. ¿Sí? Entonces, si dependemos de Dios, Dios nos va a proveer. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Nisi. Jehová es nuestro proveedor. Entonces, ahora en el mismo lugar, ahí en Refidim, Dios permite la primera confrontación militar del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir la primera confrontación militar? Es así como ejército. ¿Sí? Entonces nosotros somos un ejército, amén. Me iba a venir vestido soldado, nomás que dije no. ¿Sí? Una vez prediqué de esto cuando hace muchos años, hace como unos 20 y tantos años, y andaba yo así vestidito de soldado con mi cachuchita y mis zapatitos allí. Y ándeles, ¿por qué? Porque les quería enseñar acerca de las batallas. Y teníamos un ingeniero de sonido que hasta disparos y balazos se oían en la iglesia. No más que eso ya fue hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, ahora en el mismo lugar, Dios permite la primera confrontación militar para enseñarles que pueden confiar en Él para asegurar su protección y su éxito militar en contra de todos los enemigos que iba a enfrentar el pueblo de Israel. Hasta que poseyeran la tierra que Dios les daría por heredad. ¿Cuál era el propósito de Dios para el pueblo? Que llegaran a la tierra donde fluye leche y miel, la tierra que Dios le había prometido a Abraham. ¿Sí? Pero todos los enemigos, en este caso los amalecitas, eran bien vagos, oiga. ¿Sí? Haga de cuenta que esta es la primera vez que Israel como nación tiene que pelear esta guerra contra los de Amalec. ¿Y cómo empieza esto? ¿Sí? Mire, dice la escritura, déjeme le leo Deuteronomio 25, 18 para que sepa cómo estuvo aquí el asunto. Téngame paciencia porque estoy malito. 25, 18 dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec por debajo del cielo, no lo olvides. Entonces, este Amalec, haga de cuenta que me muevo mucho, espérame, déjame amarrar un pie. Este Amalec era, haga de cuenta que era el nieto de Esaú, ¿sí? Y usted sabe que Esaú y Jacob, o Esaú, cuando Dios le cambió el nombre, ya no, era Israel. Entonces, Esaú tenía problemas con Jacob. Entonces, la descendencia fue siguiendo, y este era el nieto de Esaú. Y el nieto de Esaú, los amalecitas, tenían problemas con el pueblo de Israel. Entonces los querían borrar del mapa, los querían destruir. ¿Por qué? Porque no querían someterse al propósito de Dios para su vida. Los israelitas estaban sometidos al propósito de Dios, pero los amalecitas no querían someterse. Los amalecitas eran rebeldes, así como Esaú fue rebelde y Jacob no. Así descendencia tras descendencia, generación tras generación. Entonces estos amalecitas querían, pues como quien dice, borrar del mapa a los israelitas, acabarlos. Entonces, ¿qué pasa cuando un ejército va caminando hacia la guerra, cuando van muchos soldados? ¿Sí? ¿Quién se queda atrás? ¿Sí? Atrás siempre se quedan los más débiles. ¿Sí? ¿Sí? Atrás se quedan
los más débiles, ¿sí? La gente débil, los cansados, ¿sí? Los que ya están, que apenas pueden, ¿sí? Entonces este pueblo de los amalecitas llegó y los mató a todos los débiles que se quedaron atrás, oiga, ¿sí? A todos los que se quedaron atrás. Los mataron. ¿Por qué? Porque no tenían fuerza suficiente, no estaban lo suficientemente fuertes para defenderse. Entonces Amalec atacó primero a los de atrás, matando a todos los débiles del pueblo, y atacó cuando supieron que Israel estaba cansado, trabajado y fatigado. ¿Qué te quiero decir con esto? Con esto te quiero decir que el enemigo no te va a atacar cuando estás fuerte. El enemigo no te va a atacar cuando estás lleno de la unción de Dios, bien espiritual. El enemigo va a venir a tu vida a atacarte cuando estás más débil. Cuando te quedaste allá mero atrás y todo el pueblo va avanzando hacia adelante y tú te quedaste rezagado, ahí es donde te va a agarrar el enemigo para darte moche o acabar contigo. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, ¿sí? Cristo vino para hacernos fuertes. Y porque en Cristo somos más que vencedores. Entonces, si tú te quedas rezagado atrás, si tú te quedas atrás, si tú te me debilitas, si tú te pones cansado, si tú te quedas fatigado, estás en peligro. Gloria a Dios, así es. Amén. Sí. Entonces, los amalecitas, sí, sabían la estrategia, sabían cómo darle en la torre al pueblo de Israel. Y los estaban así acechando, mire. Yo me imagino que tenían unos espías ahí y cuando vieron que el pueblo de Israel se separó, ¿verdad? Porque aquí dice que los que estaban más débiles, cansados y fatigados se quedaron atrás, ¿sí? Entonces, cuando ya estaban atrás solitos, los amalecitas vieron y dijeron, aquí es cuando les damos en la torre. Y llegaron y mire, a todos los que se quedaron rezagados atrás, a los más débiles, oiga, ¿sí? Por eso, usted debe de quedarse fuerte. Por eso usted no se debe de debilitar. Por eso usted no se debe de separar del pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cuando el enemigo, ¿sí? Cuando uno está solito, es cuando él le llega a uno para destruirlo, ¿sí? Entonces, apúntelo para que no se le olvide, ¿sí? Entonces, dice aquí que fue un acto muy vil de los amalecitas porque atacaron a los más débiles, ¿sí? Entonces, pero además dice que dice Moisés que ellos no temieron a Dios, o sea, a ellos no les importó que fueran el pueblo de Dios. Ellos no tenían el temor de Dios a su vida, decir, ay, aquí están los más débiles. De todos modos les dieron mate, ¿sí? Entonces, esto señala que este enemigo conocía que Israel estaba avanzando hacia la tierra de Canaán y que tomarían posesión de la tierra que Jehová les había prometido a Abraham, ¿sí? Dice que ellos levantaron la mano contra el trono de Dios, que se estaban oponiendo al propósito de Dios para su pueblo, ¿sí? Dice en Éxodo 17:16, déjeme se lo leo. Dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Que generación tras generación ha pasado y aún estamos en guerra, ¿sí? Somos el pueblo de Israel espiritual, amén. Somos hijos de Dios, pertenecemos a ese linaje. Somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Entonces aún tenemos guerra contra Amalec. Nomás para que se ponga vivo. Entonces si se me rezaga para atrás, si se queda atrás, si se queda débil, está en peligro. Y alábele porque Él vive, ¿sí? Entonces los amalecitas se estaban oponiendo a los propósitos que Dios tenía con su pueblo. Y esto mismo es lo que hizo la serpiente en el huerto del Edén, amén.
¿sí? Lo que hizo la serpiente cuando engañó a Eva, ¿sí? Fue que manchó la imagen de Dios ante los ojos del hombre, ¿sí? Vino la serpiente y le dijo a Eva, le dijo, mira Eva, con que Dios te ha dicho que si comieres de ese árbol no vas a morir. Vas a morir. No es cierto, no vas a morir, sino que cuando comas del árbol se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios. Y ya sabemos la historia, ¿va? ¿Sí? Entonces, la mujer comió del pan. Entonces, lo que él comió de la fruta prohibida. Entonces, lo que es bien interesante es ver que Amalek era nieto de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, y que los dos eran hijos de Isaac. Entonces, de alguna manera, la nación de los amalecitas conocía los propósitos de Dios para la vida de Israel. Entonces por eso querían raerlos del mapa, querían borrarlos de la tierra. Hasta la fecha. O usted ya no tiene luchas, o usted ya no tiene pruebas, o usted ya no tiene enemigos, ¿sí? Aún estamos batallando con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no crea que Él se va a quedar contentito y va a decir, no, ya no, ya los voy a dejar en paz. No. Olvídese, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos luchando, vamos a tener pruebas y luchas contra nuestros enemigos, ¿sí? Hasta que nos estemos en la presencia del Señor, ¿sí? Pero al principio, como les dije, ¿sí? Somos más que vencedores porque Cristo ya venció, ¿sí? Cristo ya venció. Entonces, ellos como nación fueron los primeros en hacer guerra contra Dios. Los amalecitas fueron los que se rebelaron, los que dijeron, no, nosotros no queremos seguir tu propósito. ¿Sí? Si los israelitas quieren, nosotros no. Así como Esaú, ¿sí? Así como Caín, así, ¿sí? Entonces siempre hay dos simientes, ¿sí? Una simiente buena y una simiente mala, siempre. Así, Dios así lo hizo como decimos en la tecnología. Dios lo hizo binario, no más dos, sí o no, prendido, apagado. ¿Sí? Nomás, así está programado nuestro cerebro. Nomás nos dio dos opciones. ¿Sí? Fíjese, o comes o no comes. O te duermes o no te duermes. O te levantas o no te levantas. O le prendes o le apagas. No hay más. O es blanco o es negro. ¿Sí? O vives o mueres. No hay que te quedas así como zombie. No se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es la mentalidad que Dios le dio al hombre, ¿sí? Entonces Israel estaba sometido a Dios, pero los amalecitas no. Entonces los amalecitas querían que fueran como ellos, que fueran rebeldes, ¿sí? Entonces en realidad esta es la misma actitud de toda la descendencia de la serpiente desde Caín hasta la fecha, ¿sí? Todos los enemigos han mostrado hostilidad hacia el pueblo escogido de Dios hasta hoy, hasta su ungido. Mire, cuando vino Jesucristo y también encontró puras trabas, oiga, puras trabas, ¿sí? El pueblo no lo aceptaba, ¿sí? Todo lo que batalló hasta que lograron crucificarlo, ¿sí? Entonces los amalecitas, o sea el enemigo, ¿sí? Dijo, no, ya vencí, pero no. Cuando Jesucristo resucitó, le arrebató las llaves de la muerte, ¿sí? Y a Él es la primicia de la resurrección. Entonces por eso ni la muerte lo pudo vencer, imagínense, ¿sí? Por eso con Cristo somos más que vencedores. Entonces, ¿cómo podemos librar esta guerra? ¿Sí? Si nosotros somos así chiquitos de carnita, ¿sí? Somos carnita y huesito y nos cansamos. Si nos cansamos y nos debilitamos y nos sentimos tristes, ¿sí? Fíjese, Josué es comisionado por Moisés para comandar la guerra contra Amalek. Él debía buscar hombres fuertes y liderar la batalla con su espada. Mientras Josué liberaba la guerra con la espada, Moisés, fíjese, ahí le va la clave, ¿sí? Mientras Josué estaba con la espada peleando, Moisés entiende que esta era una batalla espiritual principalmente, ¿sí? Moisés entiende que Moisés, como ya estaba viejito, no podía ir a pelear,
Entonces Moisés entiende que él como un líder religioso, él como un líder ungido, él como un líder tenía que apoyar a su pueblo, pero espiritualmente. ¿Sí? Porque las batallas se ganan espiritualmente. Lo que usted hace en el espíritu repercute en lo físico. ¿Sí? No lo que usted hace en lo físico repercute en lo espiritual. No, lo espiritual repercute en lo físico. Entonces Moisés se retiró ahí del argüende de la guerra, del ruido que estaba ahí, todos peleando y todo, porque Moisés no estaba peleando. Y estaban ahí, imagínense todos los gritos de todos ahí peleando. Entonces Moisés se retiró de la guerra para usar las armas espirituales. Así como nosotros tenemos que retirarnos del ruido a veces y encerrarnos en un cuarto para orar. Sí, porque el ruido nos molesta, no podemos concentrarnos. Sí, no podemos concentrarnos espiritualmente cuando hay ruido, cuando hay bullicio. ¿Sí? Entonces aquí la enseñanza que nos está diciendo Moisés es que cuando vas a orar, cuando vas a meterte con Dios, cuando vas a meterte a la presencia espiritual, retírate donde no haya ruido, donde nadie te moleste, donde tú solo estés con Dios. Amén. Entonces dice aquí que se alejó para hacer guerra espiritual, las armas espirituales, y él se subió a la cumbre, a un collado, con la vara de Dios en su mano. La vara de Dios era el símbolo de liderazgo espiritual sobre Israel. Y déjame decirte algo, mira, no fue solo, ¿sí? Se llevó a Hur y a Aarón. Según esto, los eruditos, Aarón sí sabemos quién es. Aarón era el hermano de Moisés, pero Hur, unos dicen que era el hijo de Caleb, otros dicen que era el nieto de Judá, otros dicen que era el cuñado, que era el hermano de Sefora. Pero bueno, era un varón de Dios. Aarón era un varón de Dios y Moisés era el líder. ¿Sí? Entonces se fueron a la colina y estando en pie, Moisés levantaba las manos que sostenían la vara de Dios. Y cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo iba ganando. Pero cuando Moisés se cansaba, los amalecitas iban ganando. ¿Sí? Cierra tus ojos y ve a Moisés allá en la montaña, cuando las manos arriba y el pueblo ganando. Y Moisés se cansa de las manos y el pueblo va perdiendo. Entonces, cuando Moisés está en la colina en pie, levantando sus manos que sostenía la vara de Dios, este levantamiento de manos en toda la Biblia corresponde a una rendición total a Dios. ¿Sí? Cuando estás orando con Dios, levantas tus manos. ¿Sí? Y cuando tienes las dos manos arriba, haz de cuenta que llegan y te ponen una pistola atrás, arriba las manos, me rindo. ¿Sí? Entonces cuando tú levantas las manos hacia arriba, le dices a Dios, yo me rindo a ti, Señor, en totalidad a ti. ¿Sí? Toma mi alma y mi corazón. ¿Sí? Eso es lo que estaba haciendo Moisés. ¿Sí? Moisés no recibió ninguna indicación anteriormente de que Dios le dijo, mira, cuando estén peleando, Moisés, te vas a la montaña, levantas y subes las manos y yo voy a darle la victoria al pueblo. No, aquí Dios no le dio instrucciones de nada. Como otras veces que cuando le dijo, vas a pasar el mar, le pegas y ándale, se va a abrir el mar. Y vas le pegas a la roca y va a salir agua. Aquí Dios no le dio instrucciones. ¿Sí? Sino que Moisés ya había entendido que por medio de Dios podían ser más que vencedores. Y que esa batalla se iba a ganar espiritualmente. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que Josué cuando andaba peleando con la espada, dice que no se cansaba. Ahí no dice, y estaba Josué bien cansado, por eso Moisés fue y lo reayudó. No. Josué estaba bien fuerte, mire, mate ahí. ¿Sí? Pero era una guerra espiritual. ¿Sí? Las manos de Moisés se cansaban. Las manos de Moisés se cansaban. Y cuando bajaba las manos, el pueblo perdía. ¿Qué te enseña? Te enseña esto, que cuando bajas las manos y dejas de buscar de Dios, estás perdiendo la batalla. Y alábele. Entonces, mira, déjame te digo algo aquí que te va a gustar esto. Que eso, Dios me lo enseñó ayer. Entonces, ¿por qué Moisés llevó a Hur y a Aarón? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere, ¿sí?, que te rodees de gente que pueda ayudarte. ¿Sí? A veces cuando estamos en un problema,
¿sí? A veces cuando estamos en un problema, en un apuro, en algo, si no tienes a la gente adecuada a tu lado, te vas a ir para abajo. ¿Sí? Y cuando no tienes a los amigos que debes de tener, a los compañeros que debes de tener, a las personas que debes de tener a tu alrededor, te vas a ir para abajo. ¿Sí? Mire, Aarón y Hur tuvieron la iniciativa de ver, estaban viendo todo el panorama. Ellos tampoco les dijo Moisés: Aarón, levántame las manos que me canso. No les dijo. Ellos tuvieron la visión de ver, cuando tiene las manos arriba, vamos ganando, y cuando se le bajan, vamos perdiendo. Entonces, ¿qué hicieron? Pensaron. Dijeron: este ya está viejito, vamos a agarrar una roca. La pusieron, lo sentaron y le detuvieron las manos. ¿Y qué quiere decir? La roca significa que si Cristo no nos lleva, no la podemos hacer. ¿Sí? Entonces descansó Moisés en la roca, descansó en Cristo. Los amigos que tenían que le levantaban las manos eran los intercesores. ¿Sí? No le quitaron el puesto a Moisés, no le dijeron: quítate, Moisés, yo las levanto. No. ¿Sí? El trabajo del líder era el trabajo del líder. ¿Sí? El trabajo de Moisés era el trabajo de Moisés. ¿Sí? Pero sus amigos que tenía eran los que le estaban apoyando para mantenerlo. Si no hubiera llevado a los amigos, Israel hubiera perdido y ahorita no existiera. ¿Sí? Entonces, mire, ahí le va otro ejemplo de los buenos amigos, los buenos compañeros. ¿Sí? Acuérdese, en aquel entonces, mire, hace mucho tiempo allá, ¿sí? Estaba el paralítico, un paralítico pobrecito que no podía caminar. Y estaba Jesús ahí en una sinagoga, en un lugar. Entonces había 4 amigos y un paralítico, ¿se acuerda? ¿Qué hicieron? Tuvieron la visión, tuvieron la iniciativa, hicieron un hoyo allá en el techo. ¿Cómo se subieron? ¿Quién sabe? Lo bueno que a lo mejor la casa era de un piso. Si hubiera sido de 20 pisos, hubieran pensado y lo hubieran subido de todos modos. ¿Por qué? Porque dijeron los amigos: ¿saben qué? Si lo llevamos con Jesús, Jesús lo puede sanar. ¿Sí? Ahí no era la fe del paralítico. Ahí era la fe de los amigos que lo llevaron cargando, hicieron el hoyo y lo bajaron. ¿Sí? Así. Entonces, si usted no tiene los buenos amigos, pues a lo mejor se queda abajo. Si usted no tiene los buenos compañeros, a lo mejor se queda abajo. Si usted no se rodea con la gente espiritual que debe rodearse, a lo mejor se queda para abajo o se queda inválido, no lo bajan por el hoyo o no le levantan las manos. ¿Sí? Porque los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Los verdaderos amigos, mire, cuando está uno chiquillo que andando en la vagancia, sí, mire, por kilos los cuenta uno. ¿A poco no? Pero mire, Moisés nomás llevó 2. El paralítico tenía 4. ¿Sí? Entonces Dios le está enseñando que debe de rodearse de las personas correctas, de los amigos correctos. O sea, examine su vida, examine a sus amigos, si le sirven para su bien o si le sirven para su mal. Sí. Y no se me ponga triste, no lo estoy regañando, nomás le estoy enseñando. ¿Sí? Entonces, dice la palabra que cuando Moisés alzaba la mano ganaba Israel, pero cuando Moisés bajaba los brazos ganaba Amalec. Esto significa que cuando empezamos a fallecer y a alejarnos de Dios y a no buscar el rostro en tiempos de angustia, empezamos a ver cómo el enemigo comienza a ganar terreno en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos insta a ser constantes en la oración y fervientes en el Espíritu. Pero las manos de Moisés se cansaban por lo que Aarón y Hur lo hicieron sentar en una piedra y para que descansara, y le levantaron las manos, y así hubo firmeza en las manos de Moisés hasta que se puso el sol. Entonces, si estás pasando un tiempo de crisis, si estás pasando un tiempo de duda, si estás pasando un tiempo de angustia, júntate con un amigo, júntate con otro amigo, ¿sí? Y pónganse de acuerdo, porque dice la palabra que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. ¿Sí? Está Él ahí, ¿sí?
Si te encuentras con la persona correcta y le dices, ¿sabes qué, hermano? ¿Sí? Me duele un pie. Vamos a orar por el pie. Y ahí está Dios en medio. ¿Sí? Y Dios va a cumplir su promesa. Entonces, esto se llama intercesión. ¿Sí? Colocar a dos personas que de acuerdo para orar por algo en lo particular. Aarón, como dije al principio, Aarón no reemplazó a Moisés, ni tampoco Ur. ¿Sí? Esa era la responsabilidad de Moisés, seguir orando. Pero la ayuda que le brindó Aarón y Ur a Moisés provocó la victoria del pueblo de Israel contra los amalecitas. Entonces, hay momentos y hay circunstancias que se te salen de las manos. Entonces, lo que tienes que hacer, pues como digo, es buscar a alguien, un compañero, pero que sea un compañero espiritual. ¿Sí? Un compañero que sea un compañero de vida, que te ayude a seguir adelante. ¿Sí? Porque amigos hay muchos, ¿sí? Pero compañeros de guerra no hay. ¿Sí? Compañeros espirituales así de guerra no hay. ¿Sí? No hay quien se ponga en la brecha contigo y te ven batallando. Y sí, a mí me ha tocado. Te ven batallando y te ven sufriendo, pero no hay nadie que diga, vamos a orar, brother. Porque cuando te preguntan, ¿cómo estás? Tú siempre dices que estás bien, aunque no lo estés. Entonces un verdadero amigo es aquel que te conoce y te ve y te dice, no estás bien. A ver qué tienes. ¿Sí? Porque si a uno le dice, ¿estás bien? Está bueno, está bien. Ese no es tu amigo. Es decir, ¿en verdad estás bien? A ver qué te pasa. Te veo triste, te veo agüitado, te veo cabizbajo, meditabundo. ¿Qué tienes? Y entonces tú ya le puedes abrir tu corazón porque es tu amigo. Y no, pues me siento mal por esto y esto y esto. Y ya se pueden orar, se pueden poner a orar los dos por eso. Porque es un compañero de guerra. Porque somos soldados en Cristo. ¿Sí? Somos soldados en Cristo. ¿Sí? Nada más cuando lo hagas, por eso te digo, tienes que ser un buen compañero. ¿Sí? No seamos como la mayoría de los demás que dicen que somos el único ejército que mata a sus heridos. ¿Sí? No seamos así. ¿Sí? Dice en Gálatas 6:1 que si alguno de vosotros ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿qué es eso? Ponerte en el lugar de Él. Porque tú no eres superior, tú no eres un santo, tú nunca vas a caer. ¿Sí? Si tu amigo está triste, si tu amigo cayó, tú restáuralo con espíritu de mansedumbre, levántalo, porque aquel que gana un alma dice que ha cubierto multitud de pecados. Amén. Aleluya. Entonces, vimos que las manos de Josué nunca se cansaron de pelear con la espada. Sí, pero a Moisés sí se le iban las fuerzas, así como a nosotros a veces se nos van las fuerzas para orar. ¿Sí? Con esto nos dan a entender que lo más importante es la batalla espiritual, más que la misma batalla física. La victoria dependía no de la espada de Josué o la batalla física, sino de las manos de Moisés, la batalla espiritual. Amén. Todos los días batallamos espiritualmente. La ayuda que le brindaron los compañeros a Moisés le sirvió para ver firmeza y ganar la batalla. ¿Sí? Y mira el simbolismo. ¿Sí? Estos dos grandes hombres, Moisés y Josué, representan hoy para nosotros al Señor Jesucristo. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Porque Jesucristo es como Josué, que es el capitán de la guerra, es el que pelea la batalla por nosotros. Jesús es el que siempre nos lleva a la victoria. ¿Sí? Y Moisés, ¿por qué? Porque cuando la regamos, dice que si te equivocas, si caes, si pecas, si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Jesucristo pelea la batalla y Jesucristo aboga por nosotros. En aquel entonces eran dos. Josué peleaba la batalla, Moisés intercedía. Ahora tenemos al único y suficiente Salvador, a Jesucristo nuestro Señor.
Aleluya. ¿Sí? Entonces, no hay manera de que como iglesia seamos derrotados nunca. Nunca. ¿Sí? En medio de la batalla, en esta guerra, el Señor Jesucristo es vencedor y vencerá. Y nosotros estamos unidos a Él por medio de la fe. O sea que no vamos a perder ninguna batalla. No debemos temer proclamar la victoria del Señor. No debemos de temer decir que somos vencedores. ¿Por qué? Porque aun cuando los poderes del mundo, los poderes del enemigo impidan y nos amenacen con la muerte, no debemos de temer, porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Sí? Y nosotros no usamos la espada física para debilitar a nuestro enemigo, sino la espada espiritual, esa espada que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Esa es la espada que nosotros usamos. Entonces, si la simiente de la serpiente está activa hasta hoy, ¿sí?, acechando a los débiles y vulnerables en la iglesia, queriendo hurtar, matar y destruir, ¿sí?, con Jesucristo somos más que vencedores. Amén. Entonces, póngase de pie. Mire, bien rápido se me fue el tiempo. Póngase de pie. Sí, póngase de pie y mire, la enseñanza de hoy es que nosotros como iglesia, por más que el enemigo nos ataque, dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Y nosotros somos su iglesia. Y en Cristo somos más que vencedores. Y nadie le ha ganado a Cristo una batalla. ¿Sí? Cristo es nuestro abogado. Y nada ha perdido ni un caso nunca. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le tenemos que tener miedo? Entonces la batalla está ganada. ¿Sí? Entonces, si usted está batallando con algo, si usted está triste, si usted está sufriendo por algo, nada más llévese esto en su corazón. Llévese esto en su corazón y asimílelo, entiéndalo. ¿Sí? Y no deje de confiar que Jesús es nuestro estandarte, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y siempre ante Él, siempre vamos a ganar las batallas, siempre. ¿Sí? Así como Dios animó a Josué, espero que Dios le anime hoy, esta mañana, y usted puede entender de que con Dios todo es posible, de que con Cristo somos más que vencedores, de que la batalla está ganada. Nada más que el enemigo le pone y lo hace dudar. El enemigo le tapa los ojos y lo hace dudar, y lo pone triste y lo agüita y lo pone triste. ¿Para qué? Para que usted ya no siga orando, para que usted no siga buscando de Dios, para que baje las manos y para que Él pueda avanzar destruyéndolo. ¿Sí? Entonces, nada más, ¿sí?, nada más dígale al Señor: sí, contigo soy más que vencedor. Amén. Bendito Dios, te damos gloria, Señor.